Durante casi 3 décadas, el público desconocía en gran medida los intrincados detalles del accidente de Diana, limitándose su conocimiento a las imágenes fragmentadas captadas por los fotógrafos. Solo ahora, durante la investigación sobre la muerte de Diana, el bombero Xavier Gourmelin se ha presentado para dar su testimonio, ofreciendo una visión excepcional del caos y la desesperación que se vivieron en el túnel del Pont del Alma. Gourmelin finalmente pudo romper su silencio. Su decisión de hablar surgió a raíz del paso del tiempo y del fin de su servicio activo. Ahora escucharán el dramático último momento de Diana en el lugar del accidente. En aquella fatídica mañana del 31 de agosto de 1997, un silencio inquietante se cernía sobre las calles de París. Era una escena que Xavier Gourmelin, un bombero experimentado, había presenciado con demasiada frecuencia. Un trágico accidente automovilístico provocado por la conducción temeraria de un conductor ebrio. Mientras él y su equipo se apresuraban al lugar del accidente, su mente se activó automáticamente, listos para hacer todo lo posible por salvar vidas. Al llegar al lugar del accidente, reinaba el caos. Los restos del coche estaban retorcidos y destrozados, clara evidencia de la violenta colisión que acababa de ocurrir. Los ojos expertos de Gourmelin inspeccionaron rápidamente la escena, evaluaron la situación y determinaron el mejor curso de acción. Entre los escombros, divisó dos figuras desplomadas dentro del vehículo, inquietantemente inmóviles en medio del caos. Mientras su equipo liberaba con eficacia a los ocupantes del coche, la atención de Gourmelin se centró en una mujer rubia, cuya presencia en medio de la devastación resultaba impactante. En ese momento, no podía comprender la importancia de la mujer a la que estaba ayudando. Para él, ella era simplemente otra víctima que necesitaba ayuda, una creencia que pronto se vería destrozada por el peso del destino. Al acercarse a la mujer, Gourmelin pudo ver que estaba viva, a pesar de sus graves heridas. Su respiración era superficial y su rostro pálido por el shock y el dolor. Pero en medio del caos del lugar del accidente, logró susurrar algo, un susurro apenas audible por encima del rugido de las sirenas y las voces. En ese instante fugaz, Gourmelin se inclinó hacia adelante, aguzando el oído para captar sus palabras, con el corazón oprimido por la tragedia que se desarrollaba ante él. No sabía que esas palabras susurradas resonarían a través de la historia, grabadas en los anales del tiempo. Él ignoraba que la mujer a la que ayudaba no era otra que la princesa Diana, amada por millones de personas en todo el mundo. En sus últimos instantes, extendió la mano, su voz apenas audible, como si se despidiera del mundo que estaba a punto de abandonar. Para Gourmelin, la verdad sobre a quien acababa de ayudar llegaría más tarde, una revelación impactante que lo vincularía para siempre a aquella trágica noche. Pero en ese momento, solo pudo concentrarse en la tarea que tenía por delante y dedicar todas sus habilidades y experiencia a brindar consuelo y asistencia a la mujer herida. Volvamos al momento previo al accidente. Cuando el reloj marcó la medianoche y la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Diana y Dodi no podían imaginar la tragedia que les aguardaba la mañana del 31. Agosto los esperaba. Un cruel giro del destino que destrozaría sus sueños y sumiría al mundo en el luto por la pérdida de dos almas cuyo amor brillaba intensamente en medio de la oscuridad. Mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad como un sudario, Diana, Dodi y su leal guardaespaldas, Trevor, Rhys Jones, salieron sigilosamente por la puerta trasera del hotel, sus movimientos envueltos en el más absoluto secreto. Afuera, un elegante Mercedes S. 280 negro los esperaba. Sus líneas estilizadas representaban un refugio en medio del caos de sus vidas públicas. No sospechaban que su chofer, Henry Paul, ocultaba un secreto mortal, una verdad velada bajo una apariencia de profesionalismo. Sin que sus pasajeros lo supieran, Paul había bebido al menos 2 copas antes de asumir el papel de conductor, con los sentidos embotados por el insidioso atractivo del alcohol. Un análisis realizado tras la tragedia reveló que el nivel de alcohol en sangre de Paul triplicaba el límite legal en Francia. Esta revelación ensombreció los sucesos ocurridos en la madrugada, pero el alcohol no fue el único factor que contribuyó al estado de embriaguez de Henry Paul. Investigaciones posteriores revelaron que también se encontraba bajo los efectos de medicamentos, una mezcla de sustancias que afectaba aún más su juicio y sus habilidades motoras.
Mientras Diana, Dodie y Rhys Jones se acomodaban en la lujosa tapicería del Mercedes, el comportamiento de Paul disimulaba el caos que se gestaba bajo la superficie, una mezcla explosiva de embriaguez y arrogancia temeraria. Según los testimonios de los testigos, el comportamiento de Paul se volvió cada vez más errático mientras recorrían las laberínticas calles de París, y sus interacciones con los paparazzi rozaban lo surrealista. Burlándose de los fotógrafos que rodeaban el coche como buitres, se deleitaba con la atención, y sus exclamaciones rebosaban de una bravuconería temeraria que rozaba la locura. Stephen Darman, un motorista que trabajaba para un fotógrafo, describiría más tarde el escalofriante espectáculo del comportamiento de Paul, calificándolo de manipulador de los paparazzi. Un juego mortal, con mucho más en juego de lo que nadie podría haber imaginado. Con un grito triunfal de Lady D, estará aquí en 15 minutos. Paul tomó el volante, pisó a fondo el acelerador y el Mercedes se alejó a toda velocidad en la noche. Mientras la princesa Diana y Dodie Fayette se deslizaban en la parte trasera del elegante Mercedes negro, Paul tomó el volante, con los sentidos embotados por el alcohol y las drogas. Dos motocicletas, enviadas en un intento desesperado por escapar de la mirada indiscreta de los paparazzi, flanqueaban el Mercedes. Su presencia un débil intento de proteger a la pareja de las miradas indiscretas. Pero los planes mejor trazados se vieron frustrados por la temeraria arrogancia de Paul. Sus maniobras impulsivas delataron sus intenciones ante la implacable horda de fotógrafos que los seguían de cerca. Con un rugido de motores y un destello de luz, comenzó la persecución. El Mercedes se precipitaba por los campos elíseos a toda velocidad. A pesar de los desesperados intentos de los paparazzi por interceptarlos, Paul se mantuvo firme al volante, pisando a fondo el acelerador, mientras la ciudad giraba a su alrededor en un torbellino vertiginoso. Pero al acercarse al túnel bajo el Pont del Alma, la cacofonía de la persecución se desvaneció, eclipsada por la inminente tragedia que les aguardaba en la oscuridad. 3 minutos después de que el coche desapareciera en la garganta del túnel, la tragedia se desató con brutal eficacia. En una fracción de segundo, Paul perdió el control. El Mercedes se desvió bruscamente de su trayectoria y se precipitó hacia un destino fatal. En un intento desesperado por mitigar la inminente catástrofe, Paul se volvió hacia Trevor Rhys Jones, con la voz teñida de pánico, y le ordenó al guardaespaldas que se abrochara el cinturón de seguridad. Un gesto inútil que violó el protocolo de seguridad. Con un crujido espantoso de metal contra hormigón, el Mercedes se estrelló contra un pilar de hormigón bajo el Pont del Alma, y su impacto se transformó en una sinfonía de destrucción. Tras el choque, reinó el caos. Los restos del coche, un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida ante las implacables corrientes del destino. Mientras los transeúntes intentaban ayudar, el bombero Xavier Gourmelin fue alertado. Una llamada que lo sumergiría en la más profunda oscuridad, y sus valerosos esfuerzos por salvar una vida quedarían para siempre ligados al legado de la tragedia que se desarrolló aquella fatídica noche. Al recordar lo sucedido, Gourmelin habló con una mezcla de seriedad y resignación, con los recuerdos empañados por el peso del arrepentimiento y la inevitabilidad del destino. Para mí, esto fue simplemente un accidente de tráfico sin importancia, confesó, y sus palabras evidenciaron la banalidad que ocultaba la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. En el caos del lugar del accidente, el primer encuentro de Gourmelin con la princesa Diana fue fugaz, pues su atención estaba completamente centrada en la urgente tarea que tenía entre manos. Solo más tarde, al comprender la gravedad de la situación, reconoció la verdadera identidad de la mujer a la que había sido llamado a ayudar. Una revelación que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y lo ataría al recuerdo de una princesa que se había ido demasiado pronto. El doctor Frédéric Mayes, que casualmente pasaba por allí, ya había atendido las heridas de Diana un poco antes de que llegara Gourmelin. Pero en el ajetreo del momento, su mirada se desvió hacia otro lado, absorto en la urgente necesidad de ayudar a quienes se encontraban en una situación desesperada. En plena noche en París, en medio del caos y la devastación del túnel del Pont del Alma, Xavier Gourmelin y su equipo de 10 bomberos corrían contra el tiempo, con una misión clara: salvar vidas entre los escombros y la desesperación que se extendía ante ellos. Con la adrenalina a flor de piel, llegaron al lugar del accidente en menos de 10 minutos. Su entrenamiento y experiencia eran la única protección que tenían contra la inminente amenaza de muerte.
Al entrar en la inquietante luz de emergencia, la mirada de Gourmelin recorrió la escena. Sus instintos, agudizados por años de experiencia, lo guiaron hacia quienes más lo necesitaban. Con el corazón apesadumbrado, reconoció la cruda realidad que tenía ante sí. Henry Paul, el conductor del Mercedes accidentado, había sucumbido a sus heridas. Su vida se había extinguido en una fracción de segundo. Pero en medio de la destrucción y la desesperación, la esperanza brillaba como una llama frágil, personificada por Dodie Fayette y Trevor Reese Jones, quienes se aferraban a la vida a pesar del metal retorcido y los cristales rotos. Con una determinación inquebrantable, Gourmelin y su equipo entraron en acción, trabajando en perfecta sincronía mientras luchaban contra el implacable paso del tiempo. El guardaespaldas del asiento delantero, aunque consciente, estaba atrapado entre los escombros, con el rostro desfigurado por la gravedad de sus heridas. A pesar de la barrera del idioma, Gourmelin comprendió la urgencia en la voz de Reese Jones, la desesperación y el miedo reflejados en sus súplicas por la princesa Diana. Como muestra de su profesionalismo y compasión, las palabras de Gourmelin fueron un bálsamo reconfortante en medio del caos que los rodeaba. A pesar del tumulto del momento, la preocupación de Reese Jones por su amada princesa siguió siendo primordial, y su voz resonó constantemente entre el estruendo de las labores de rescate. Con el corazón apesadumbrado, Gourmelin se volvió hacia la mujer que había llamado a Reese Jones, una figura envuelta en la oscuridad, cuya presencia era un eco fantasmal de la tragedia que se había desarrollado ante ellos. Al acercarse a la figura reclinada de la princesa Diana, su corazón se llenó de dolor y sus manos temblaban bajo el peso de la responsabilidad. En los rincones tenuemente iluminados del Mercedes destrozado, entre el metal retorcido y los cristales rotos, la mirada experta de Xavier Gourmelin divisó una figura tendida en la penumbra, una mujer rubia en el suelo del coche. En ese instante fugaz, en medio del caos y la desesperación, percibió un destello de esperanza, un pulso de vida que desafiaba la devastación a su alrededor. Con cautelosa determinación, Gourmelin se acercó a la mujer. Su mirada recorrió su figura. Su corazón latió con alivio al notar el sutil subir y bajar de su pecho, un testimonio silencioso del aliento de vida que aún latía en su interior. A pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar admirar la resiliencia de la mujer, su espíritu inquebrantable frente a la carnicería que la rodeaba. Con manos expertas, Gourmelin evaluó la gravedad de las heridas de la mujer. Sus ojos entrenados notaron la leve abrasión en su hombro derecho, una pequeña marca en medio de los escombros de su mundo destrozado. Le tomó la mano y le susurró palabras tranquilizadoras, su voz un ancla de calma en medio de la tormenta de incertidumbre que los rodeaba. «Mantente tranquila y quieta», murmuró. Sus palabras una plegaria susurrada en la oscuridad, una súplica de fortaleza en medio del caos que amenazaba con engullirlos a ambos. En el silencio que siguió, la presencia de Gourmelin se convirtió en un salvavidas, un destello de esperanza en la creciente oscuridad. Durante casi una hora, Gourmelin permaneció al lado de la mujer, su presencia constante brindándole consuelo y tranquilidad ante la abrumadora desesperación. Mientras atendía sus heridas con delicadeza, intentaba aliviar su angustia ofreciéndole palabras de aliento y apoyo en medio de su agonía. En esos instantes de silenciosa desesperación, la princesa Diana quizás pronunció sus últimas palabras, una súplica susurrada que resonó en las profundidades del coche destrozado, un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», murmuró, su voz un hilo frágil que la unía al mundo que pronto dejaría atrás. En el silencio del coche, el corazón de Gourmelin se llenó de dolor. Su propia voz se apagó bajo el peso de la tragedia que se cernía en el ambiente. Al final, a pesar de los esfuerzos de Gourmelin y su equipo, el destino de la princesa Diana estaba sellado. Un trágico final para una vida truncada por las circunstancias y el destino. Mientras la trasladaban al hospital en ambulancia, sus últimos momentos envueltos en misterio y dolor, Gourmelin solo pudo observar impotente, con el corazón apesadumbrado por una pérdida demasiado profunda para soportar. Con precisión y determinación, los trabajadores utilizaron una motosierra eléctrica, cuyas cuchillas giratorias cortaban incansablemente el metal resistente. En medio del ruido y el caos, Gourmelin permaneció al lado de Diana. Su presencia constante fue un consuelo en medio del tumulto que la rodeaba. «Le di algo de oxígeno», recordó Gourmelin.
Sus manos se movían con destreza mientras atendía a la princesa herida. Con cada instante que pasaba, la urgencia de su tarea aumentaba. La necesidad de liberar a Diana de entre los restos del coche se hacía cada vez más apremiante. Pero mientras trabajaban para sacarla del vehículo, el destino les asestó otro golpe cruel. Un giro del destino que amenazó con extinguir la tenue chispa de vida que aún permanecía en el frágil cuerpo de Diana. En una fracción de segundo, dejó de respirar. Su cuerpo sucumbió a la implacable fuerza del trauma y la conmoción. Todos estamos capacitados para brindar primeros auxilios, explicó Gurmelin, con la voz cargada por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Con una urgencia nacida de la desesperación, se lanzó a la acción, moviendo sus manos con precisión experta mientras luchaba por salvar la vida de la princesa. En un instante suspendido en el tiempo, las hábiles manos de Gurmelin trabajaron incansablemente para masajear el corazón de Diana, impulsado por un único objetivo: devolverle la vida a la mujer que yacía ante él. Y entonces, en un milagro de la medicina moderna, el pecho de Diana volvió a subir y bajar, su respiración un frágil susurro en medio del caos que la rodeaba. Como socorrista, uno quiere salvar vidas, y eso es lo que yo pensaba. Yo lo habría hecho, reflexionó Gurmelin con la voz quebrada por la emoción. Y aun cuando el corazón de Diana volvió a latir, la lucha por su vida estaba lejos de haber terminado. Con la urgencia de la tarea abrumando a su alrededor, Gurmelin y su equipo subieron a Diana a una ambulancia, con el corazón destrozado al saber que su vida pendía de un hilo. Mientras se dirigían a toda velocidad al hospital Pitié-Salpêtrière, el silencio de la noche se rompió con el aullido de las sirenas de la ambulancia, un grito desesperado de auxilio ante la inminente tragedia. Pero mientras recorrían a toda velocidad las oscuras calles de París, el destino intervino una vez más, asestando un cruel golpe a sus esperanzas de rescate. En la parte trasera de la ambulancia, Diana sufrió otro infarto. Su frágil cuerpo sucumbió al implacable ataque del trauma y el shock. Con una urgencia nacida de la desesperación, la ambulancia se detuvo bruscamente, abriendo sus puertas de golpe mientras el personal médico corría en auxilio de Diana. En medio del caos del momento, se practicaron la RQPY, la desfibrilación con frenética urgencia. El sonido de sus esfuerzos se convirtió en una sinfonía de esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Mientras las manecillas del reloj se acercaban a la madrugada, la valiente lucha de la princesa Diana por sobrevivir continuaba en los estériles pasillos del hospital Pitié-Salpêtrière. A la 1:45 de la madrugada, había superado el embate de su segundo infarto. Su frágil cuerpo se aferraba a la vida a pesar del implacable ataque de trauma y shock. Con cada instante que pasaba, la situación se volvía más crítica y la carrera contra reloj se hacía cada vez más urgente, mientras el personal médico trabajaba incansablemente para salvar la vida de la princesa. Según el documental El día que murió Diana llegó a los sagrados pasillos del hospital a las 2:00 de la mañana. Su llegada desencadenó una intensa actividad, ya que médicos y cirujanos se pusieron inmediatamente en acción. En un intento desesperado por evitar la muerte, Diana fue llevada de urgencia al quirófano, con su destino pendiendo de un hilo mientras manos expertas trabajaban incansablemente para detener la hemorragia interna que amenazaba con acabar con su vida. A pesar de los heroicos esfuerzos del equipo médico, el estado de Diana seguía siendo precario. Un frágil hilo la unía al mundo que estaba a punto de abandonar. En un cruel giro del destino, la valiente lucha de la princesa Diana terminó en tragedia. A pesar de 2 horas de reanimación cardiopulmonar y una operación para salvarle la vida, su cuerpo no pudo soportar las devastadoras lesiones internas sufridas en el accidente. A las 4 de la mañana, entre los susurros del personal médico y la profunda tristeza que se respiraba en el ambiente, la princesa Diana fue declarada muerta, un icono querido que nos dejó en un momento de desgarradora fatalidad. Para Javier Gurmelin, la revelación de la verdadera identidad de la princesa Diana fue un shock, una constatación repentina que transformó lo cotidiano en extraordinario. En aquel momento no tenía ni idea de que fuera la princesa Diana, confesó, con un tono de incredulidad en sus palabras. No fue hasta que la llevaban a la ambulancia que uno de los paramédicos me dijo que era ella. Tras la tragedia, Gurmelin regresó con su esposa con el corazón apesadumbrado. La noticia que llevaba era demasiado pesada de soportar. Me quedé en shock, confesó con la voz temblorosa por la emoción. Sabía quién era, pero no sigo de cerca a la familia real británica. Me acerqué a la ambulancia y miré dentro, y fue entonces cuando la reconocí. Una figura luminosa en la oscuridad.
Su presencia, un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la naturaleza efímera de la fama. Por lo que yo sabía, ella estaba viva en la ambulancia. Y esperaba que sobreviviera, confesó, y sus palabras reflejaban el optimismo inquebrantable que guiaba sus acciones ante la abrumadora desesperación. Sin embargo, incluso mientras se aferraba a la esperanza, la realidad de la situación estaba siempre presente. Un frágil hilo unía a Diana con el mundo que estaba a punto de dejar atrás. Tras la tragedia, Gurmelin regresó a la estación de bomberos, donde trabajaba un doble turno de fin de semana, con los sucesos de la noche aún muy presentes en su mente. Ali, en medio del ambiente familiar del deber y la camaradería, descubrió la devastadora verdad, una verdad que destrozaría la frágil ilusión de esperanza que lo había sostenido durante las oscuras horas de la noche. El guardaespaldas. Trevor Rees-Jones fue el único superviviente del incidente. Su milagroso rescate representó un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los había envuelto a todos. Dodie Fayette, el amado compañero de Diana, sucumbió a un infarto en el lugar del accidente. Su vida se extinguió en un instante. Para Gurmelin, el peso del silencio era insoportable. Un solemne voto de secreto que lo ataba con firmeza a los sucesos de aquella fatídica noche. Como bombero y miembro del ejército francés, tenía prohibido revelar nada sobre el incidente. El peso del deber y la solemnidad de su juramento le impedían hablar. Durante más de 2 décadas, Gurmelin mantuvo su historia oculta al mundo, sus recuerdos de aquella trágica noche como un secreto celosamente guardado. Solo tras abandonar el servicio militar rompió su silencio, impulsado por el deseo de esclarecer los sucesos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Hoy, Gurmelin vive en su ciudad natal de Bretaña, donde trabaja como jefe del servicio de ambulancias del aeropuerto de Brest. A pesar del paso del tiempo, los recuerdos de aquella noche fatídica permanecen. Su peso es una carga que siempre lleva consigo, un recordatorio de la fragilidad de la vida y del legado perdurable de la trágica muerte de la princesa Diana. Tras la trágica muerte de la princesa Diana, una oleada de dolor recorrió el Reino Unido, sumergiendo a la nación en una profunda tristeza. Desde las bulliciosas calles de Londres hasta los tranquilos caminos rurales, el pueblo británico no escatimó esfuerzos para honrar la memoria de su amada, la princesa del pueblo. Ofrendas florales adornaron las puertas del Palacio de Kensington, un conmovedor símbolo del amor y el cariño que Diana había inspirado en los corazones de millones de personas. Las calles se llenaron de ramos de flores y mensajes conmovedores, cada uno un testimonio del legado perdurable de una mujer que había cautivado la imaginación de toda una nación. La semana posterior a su muerte fue extraordinaria, y las escenas de su funeral fueron asombrosas, recordó Xavier Gurmelin, con la voz teñida de una mezcla de asombro y tristeza. Creo que todo se reduce a la imaginación que la princesa despertó en la gente. En efecto, la muerte prematura de Diana conmovió a muchísimas personas, uniéndolas en un sentimiento compartido de pérdida y recuerdo. Sin embargo, en medio de la oleada de dolor, Gurmelin luchaba contra los recuerdos de aquella noche fatídica, las imágenes perturbadoras que permanecían en su mente como fantasmas del pasado. Aún puedo visualizar toda la escena, confesó, y sus palabras fueron un solemne recordatorio del impacto perdurable de aquel trágico suceso. Es algo que jamás olvidaré, algo en lo que pienso cada año por estas fechas. En París, un monumento no oficial se erige como un sombrío recordatorio de los sucesos ocurridos bajo el Pont d'Alma, el lugar donde el coche de Diana encontró su trágico final. Para Gurmelin, este lugar es un poderoso recordatorio del papel que desempeñó aquella noche fatídica, un recuerdo que aún lo atormenta después de tantos años. Desde la muerte de Diana, Gurmelin ha recibido innumerables llamadas a esta zona, cada una clara muestra de la fascinación que perdura por el legado de la princesa. Mientras los turistas acuden en masa al lugar del accidente para rendir homenaje a la querida princesa, Gurmelin se ve transportado repetidamente a aquella noche fatídica, con los ecos del pasado resonando en su mente cada día. ¿Qué opinas de las revelaciones de Xavier Gurmelin sobre los últimos momentos de la princesa Diana? Deja tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este video les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.